Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estamos súper emocionados de tenerlos aquí hoy porque vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar en el mundo del entretenimiento turco y que sinceramente nos tiene con la intriga a flor de piel. El título de hoy es Kerem Bürsin entre Hande Erçel y su mejor amiga. Los detalles impactantes. Sé que suena a melodrama de telenovela, pero créanme, la realidad a veces supera a la ficción. Vamos a desgranar todo lo que se ha dicho, lo que se especula y los posibles escenarios que han puesto al querido Kerem en el centro de una dinámica, digamos, compleja. Prepárense para una dosis de chismes jugosos, análisis y, por qué no, un poco de debate amistoso. Y antes de que nos lancemos de lleno en este embrollo, si eres nuevo por aquí, asegúrate de darle a ese botón de suscribirse y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras exclusivas. Nos encanta tenerlos como parte de nuestra comunidad. Ahora, ¿por dónde empezamos con este triángulo amoroso, o no? Para aquellos que quizás no estén tan al tanto, Kerem Bürsin y Hande Erçel son dos de las estrellas más queridas y exitosas de Turquía. Se conocieron en el set de la exitosa serie Senkalkapm, y su química en pantalla fue tan explosiva que traspasó la ficción para convertirse en una relación real que cautivó a millones de fans alrededor del mundo. Durante casi 2 años, fueron la pareja de ensueño compartiendo momentos románticos en redes sociales, asistiendo juntos a eventos y demostrando una conexión genuina que enamoró a todos. Sus seguidores los adoraban, los apodaron Keremde y cada foto, cada publicación, era analizada con lupa. Sin embargo, como suele suceder en el mundo de la fama, las cosas no siempre son tan perfectas como parecen. A finales de 2022, la noticia de su ruptura llegó como un jarro de agua fría para muchos. No hubo declaraciones explosivas ni peleas públicas, solo un silencio mutuo y un adiós discreto que dejó a muchos con un nudo en la garganta y muchas preguntas sin respuesta. Pero aquí es donde la historia se pone aún más interesante. Poco después de su separación de Hande, empezaron a surgir rumores y especulaciones sobre una posible nueva relación de Kerem, y aquí entra en juego un tercer personaje crucial, su mejor amiga. Sí, han oído bien. Los rumores apuntan a que Kerem podría estar involucrado sentimentalmente con una persona muy cercana a Hande, alguien con quien ambos compartían amistad. Y cuando hablamos de detalles impactantes, nos referimos a la naturaleza de esta supuesta conexión y las implicaciones que tendría para todos los involucrados, especialmente para Hande. Permítanme darles un poco más de contexto. La amiga en cuestión, que por respeto a su privacidad y a la delicadeza de la situación, no vamos a nombrar directamente, es una figura que ha estado presente en la vida de Kerem y Hande, al menos de manera pública, durante un tiempo. Se les veía juntos en algunas ocasiones, fotos de grupo o celebraciones, lo típico entre amigos. Sin embargo, las señales de un posible cambio en la dinámica empezaron a manifestarse sutilmente. Pequeños gestos en redes sociales, interacciones que antes pasaban desapercibidas, ahora adquirían un nuevo significado a la luz de los rumores. Y aquí es donde los fans, siempre atentos, empezaron a tejer sus propias teorías. ¿Cómo se llegó a esta situación? Es la pregunta del millón. Las teorías son variadas y, como siempre en estos casos, difíciles de confirmar al 100%. Una de las vertientes más fuertes sugiere que la amistad entre Kerem y esta persona se fortaleció después de la ruptura de Kerem con Hande. Quizás él encontró consuelo y apoyo en ella en un momento difícil, y la cercanía se convirtió en algo más. Otra posibilidad es que la conexión ya existiera en un nivel más profundo de lo que se pensaba, pero se mantuvo latente hasta que la relación con Hande terminó. Y no podemos descartar la hipótesis de que, quizás, la relación con Hande ya estaba atravesando por problemas, y esta amistad se convirtió en una vía de escape o en un factor que contribuyó al distanciamiento final. Los detalles impactantes de los que habla el título vienen de la naturaleza de esta supuesta nueva relación, sobre todo por el vínculo previo que esta persona tenía con Hande. Imaginen la situación desde la perspectiva de Hande. Si los rumores son ciertos, ver a tu expareja, con quien compartiste tanto, iniciar una relación con alguien que también fue tu amiga, debe ser complicado, por decirlo menos. Puede generar sentimientos de traición, de incomodidad e incluso de dolor. Y aquí es donde entra la complejidad emocional de todo este asunto. Las amistades, las relaciones amorosas, los límites, todo se mezcla en un cóctel explosivo. Los medios de comunicación turcos, siempre ávidos de estas historias, han estado amplificando los rumores, analizando cada publicación, cada me gusta, cada comentario.
Sean Busk ha dado pistas en las entrevistas de Kerem y Hande, en sus interacciones con amigos comunes, e incluso en los comentarios de sus seguidores. Es fascinante, aunque a veces un poco abrumador, ver cómo se construye una narrativa a partir de fragmentos de información y especulaciones. Por ejemplo, se ha especulado mucho sobre ciertos viajes recientes de Kerem, o sobre su presencia en eventos donde también estaba su supuesta mejor amiga. Pequeños detalles como un comentario en una foto o un emoji específico, se convierten en pruebas contundentes para algunos. Y aunque debemos ser cautelosos con estas interpretaciones, es innegable que la atención que se le presta a cada uno de sus movimientos es inmensa. Hande, por su parte, ha mantenido un perfil bastante bajo en cuanto a su vida personal desde la ruptura. Se ha enfocado en su carrera, en sus proyectos, y ha sido muy discreta con las novedades sentimentales. Esto quizás aumenta la curiosidad y la especulación sobre Kerem. ¿Sabe ella de esta supuesta nueva relación? ¿Cómo reacciona? Son preguntas que por ahora, solo ella tiene la respuesta. Ahora es importante recalcar que hasta que no haya una confirmación oficial por parte de los involucrados, todo esto sigue siendo información especulativa. Sin embargo, la persistencia de los rumores y el nivel de detalle que se ha alcanzado en las discusiones sugieren que hay algo más que simples habladurías. La dinámica entre estas tres personas, Kerem, Hande y la amiga en cuestión, se ha convertido en un tema de debate apasionado entre los fans. Algunos defienden la libertad de Kerem de rehacer su vida y el derecho de la amiga a estar con quien quiera. Otros se solidarizan con Hande y expresan su decepción por la posible implicación de alguien cercano. Lo que sí podemos afirmar es que esta situación pone de relieve la complejidad de las relaciones humanas, especialmente en el mundo de la fama, donde la línea entre lo personal y lo público se difumina constantemente. Las amistades y las relaciones sentimentales pueden entrelazarse de maneras sorprendentes, y a veces, las consecuencias pueden ser inesperadas y, como decimos, impactantes. Kerem Bürsin, un actor carismático y talentoso, ha sido siempre el centro de atención, tanto por su trabajo como por su vida privada. Su relación con Hande Erçel fue uno de los romances más seguidos de Turquía, y su ruptura, inevitablemente, generó un vacío que los fans intentaron llenar con nuevas teorías y especulaciones. La aparición de su mejor amiga en el epicentro de estos rumores solo ha añadido más leña al fuego. La pregunta que muchos se hacen es, ¿hasta qué punto es ético o moralmente aceptable iniciar una relación con alguien que fue cercano a tu expareja, especialmente si esa expareja aún está lidiando con la ruptura? No hay una respuesta fácil, ya que cada situación es única y las emociones involucradas son complejas. Sin embargo, la empatía y la consideración hacia los sentimientos de los demás siempre deberían ser un factor importante. Y es precisamente esta dualidad, la de la libertad individual versus la consideración hacia los demás, lo que hace este tema tan fascinante y, a la vez, tan debatible. Los fans de Kerem y Hande están divididos, cada uno defendiendo su punto de vista, y esto genera un dinamismo muy interesante en las redes sociales y en los foros de discusión. En resumen, Kerem Bürsin se encuentra en el ojo del huracán mediático, supuestamente entre su expareja, Hande Erçel, y una amiga cercana a ambos. Los detalles impactantes radican en la complejidad de esta supuesta conexión, las posibles implicaciones emocionales para Hande y la forma en que esta dinámica se ha desarrollado. Los rumores persisten, alimentados por la atención constante de los medios y los fans, y la verdad, como suele suceder, podría ser mucho más compleja de lo que parece. Bueno, amigos, hemos llegado al final de este vídeo, y esperamos que hayan disfrutado de este recorrido por los detalles más jugosos y, francamente, impactantes del posible nuevo romance de Kerem Bürsin. Hemos analizado la historia, las especulaciones y las diversas perspectivas que rodean este intrigante triángulo. Es un recordatorio fascinante de que incluso en el mundo del glamour y la fama, las relaciones humanas son complejas y a menudo, sorprendentes. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final. Su atención es lo que nos motiva a seguir trayéndoles las noticias y los análisis más interesantes. Nos encantaría saber qué opinan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que los rumores son ciertos? ¿Cómo creen que se siente Hande? Dejen sus comentarios aquí abajo. Nos encanta leer sus opiniones y debatir amistosamente. Y si este vídeo les ha parecido interesante y entretenido, no olviden darle a ese asterisco me gusta que tanto nos ayuda, asterisco compartirlo con sus amigos para que más gente se entere de este cotilleo, y por supuesto, si aún no lo han hecho, asterisco suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perder
nada de lo que tenemos preparado para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.